lo confirmo, tengo un brote epidémico. O tengo una epidemia cuando se sale fuera de lo que yo espero. Estamos hablando del mismo concepto. Un ejemplo, ¿no? Veníamos con infecciones respiratorias, en el análisis que se hace, después vamos a hablar de los canales endémicos, y resulta ser de que en promedio vienen 1.500 infecciones respiratorias, 1.700, 1.800, 1.500, así con el transcurso de los años. Y de repente 5.000 infecciones respiratorias. Vamos a analizar que los canales endémicos me ayudan mucho a vigilar precisamente una patología, cómo va el comportamiento con el año corriente, con el año actual. Y eso es lo que a mí me puede ayudar en implementar acciones para control de la enfermedad en la población. Volvemos a lo mismo, la epidemiología ve masas, ve volúmenes. Por eso es que decimos, aguas, algo está pasando. El año pasado, pues tuvimos un brote importante de dengue a nivel Tehuacán, porque fuimos rebasados por los casos que se nos presentaron. A nivel nacional incluso estábamos en los primeros lugares. Imagínense, una localidad como Coscatlán, una localidad como Tehuacán, con cuántos habitantes se imaginan ustedes, estaba por arriba de muchas ciudades a nivel nacional. Entonces algo pasó, tuvimos que hacer acciones precisamente para disminuir esos casos. Y esa es la forma en la cual actúa la epidemiología, ¿no? Entonces, la endemia, presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica, lo que yo espero. Epidemia es un repentino e inusual aumento de casos en una enfermedad o evento de salud, lo que además exceden en el número esperado, de acuerdo a la experiencia en una región en un tiempo determinado. PAN, que significa pan todo, demos pueblo, epidemia que afecta a la mayoría de los países o a la totalidad del mundo. Entonces, ya les puse un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de la pandemia que hubo de influenza? Rebasó prácticamente todos los continentes. VIH es una pandemia, o sea, ya está presente en todo, es una patología de tipo infeccioso, pero que ya está presente en prácticamente en todos los países del mundo. Y lo mismo sucede con el COVID actualmente, ¿no? Algo que yo recuerdo que cuando se acercó con nosotros esas nuevas variantes de arbovirosis, que fue el dengue, el zika y el chikungunya, pues hablábamos de chikungunya y decíamos, híjole, pues ¿cuándo va a llegar aquí a México? Muy difícil. Pues tuvimos también unos casos importantes de chikungunya y de zika a nivel nacional. Eso fue hace 4 años precisamente. O sea, las fronteras son muy vulnerables en los países. La gente viaja, híjole, comúnmente, y eso hace que se puedan transportar patologías de carácter infeccioso de una región a otra con mucha facilidad. Hablábamos de esta variante que nos está afectando, la Omicron. Prácticamente ya todos los casos que se están diagnosticando son por la variante Omicron. Y lo veíamos muy lejano, lo veíamos que en Europa se veían reportes de que la variante estaba en aumento. Y decíamos, no, pues en México, ¿cuándo va a llegar, no? Ahora resulta ser que la mayor parte de lo que tenemos en México es Omicron. Y también se ayuda a la epidemiología de un método, del método epidemiológico. Es muy parecido al método científico, ¿no? Pero bueno, aquí involucra otros aspectos. Por ejemplo, tiene una etapa descriptiva, una etapa analítica, una etapa de verificación y validez de hipótesis en caso de que lo tenga, y la etapa de conclusión. Fíjense, ustedes cuando vayan a hacer su tesis, los que se vayan a titular por tesis, van a tener que hacer un estudio epidemiológico. Por eso, presten mucha atención a lo que vamos a ir hablando, porque la mayor parte de lo que se va a estar manejando aquí en epidemiología, en estos conceptos, lo van a tener que plasmar en sus estudios. Un ejemplo, ustedes dicen, pues yo quiero determinar la prevalencia, eso ya es un término epidemiológico, o la incidencia de casos de VIH en mi localidad. Y vamos a hacer un estudio transversal, observacional, un ejemplo sin análisis de causalidad, y entonces ya estoy hablando de estudios epidemiológicos.
Entonces, lo que ustedes se imaginen, todos esos estudios que se hacen o que se presentan en las tesis, la mayoría tiene una visión epidemiológica. Tiene que tenerla, porque obligatoriamente ustedes buscan datos, recolectan datos. Es muy raro, vamos a ver después, más adelante, cómo se dividen los estudios epidemiológicos, pero es muy raro quien hace, por ejemplo, un ensayo, y un ensayo es, en la definición, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, dice que es manipular una variable. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, un estudio de la efectividad que tiene un fármaco en X población, como lo que se está haciendo ahorita en COVID. ¿Cuántos fármacos no están en el estudio para tratar de decir este es un tratamiento adecuado? Y eso se llaman ensayos. Y hay diferentes tipos, pero bueno, ¿a qué me refiero? Que esos salen prácticamente van a salir de todos ustedes, son muy costosos, son muy, principalmente por ese tipo es que no se hacen de manera común en nuestra área, ¿no? Más sin embargo, algo que tienen muy a la mano, pues son las encuestas, y eso es un estudio epidemiológico, se llama un estudio transversal o de prevalencia. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Y chequen muy bien todos los conceptos que vayamos analizando, porque es un hecho que los van a estar plasmando. Y entonces, a esto se refería del método epidemiológico, porque tiene una etapa descriptiva, tiene una etapa analítica, tiene una etapa de validez de las hipótesis y una etapa de conclusión. Y aquí algo muy importante, la epidemiología, y es algo que a muchos no les gusta, pues va muy de la mano de la estadística. Forzosamente hacemos estadística. ¿A qué me refiero? Lógico, a lo mejor ustedes decían, pues yo quiero estudiar medicina porque no quiero ver matemáticas, ¿no? Pero simplemente en pediatría ustedes calculan dosis, obligatoriamente, y lo van a ver en sus clases. Lo pediátrico, todo se calcula en base al peso. Entonces, eso es un hecho, llevamos matemáticas, ¿no? Y en epidemiología, pues hay diferentes variables o estadísticas que se pueden aplicar, ¿no? Vamos a ver medidas de tendencia central, medidas de dispersión, vamos a ver medidas de asociación, de impacto potencial, infinidad de medidas que yo recuerdo que en una ocasión me invitaron a validar unas tesis y resulta ser de que todos los análisis que se presentaban están en porcentaje, todos, no varía nada. Entonces, y una muestra de 15 personas, o sea, yo decía, ¿cómo va a ser una muestra con 15 personas algo significativo? Pero bueno, y de ahí le sacaron porcentaje. El 80% de esas 15 personas presentaron esto, un 10% presentó esto, un 8%, y de ahí hasta que se terminó la tesis. Y entonces, pues dice uno, no, la información se le puede sacar mucho más jugo, y vamos a ver también otro capítulo de información más adelante. Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Y hablando lo que habíamos dicho, ¿no? En las tres variables de tipo epidemiológico, el tiempo, lugar y persona. ¿Qué es, dónde es y cuándo es? Y lógico, lo que hace es mide la frecuencia, la distribución y los factores determinantes y trata de incidir en ellos. Esto es lo que hace la epidemiología. Ayudan a conocer las características básicas del evento, ayudan a generar una hipótesis con respecto a la etiología, transmisión, presentación y distribución de casos. El tiempo, pues es la distribución de la enfermedad según el tiempo, meses, años, días, horas, etc. Tendencias cronológicas de morbilidad y mortalidad y periodo de incubación y variaciones estacionales. Bien importante, y esto va muy de la mano, tenemos que conocer muy bien los mecanismos de transmisión de todas las patologías, porque aquí se enlaza. Un ejemplo, yo tengo y vigilamos las hepatitis. La hepatitis A. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis A? Por eso yo digo, tienen que dominar los mecanismos de transmisión. Ustedes han visto en sus clases hepatitis A. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? No hablo de hepatitis B ni hablo de hepatitis C. Por consumir alimentos. ¿Es fecal? A ver. ¿Cuál es? ¿Oral fecal?
¿Cómo? Fecal oral. Fecal oral, exactamente. El mecanismo de transmisión fecal oral. Cuando uno le explica a la señora y le dice, oiga, ¿sabe qué? El mecanismo, estamos hablando de hepatitis, no es una enfermedad de infecto contagiosa y resulta ser que su mecanismo de transmisión es fecal oral. Y se queda la mamá y como diciendo, ¿y eso qué es? Pues ya, discúlpenme la palabra, pues comió caca. Ya, lo entendí perfectamente, doctor. Entonces, esos periodos de incubación me pueden presentar, fíjense, hasta 28 días puedo tener otro caso más de hepatitis A. Entonces, no porque se me presente uno quiere decir que pues ya cerré, ¿no? Y resulta ser de que fue en un kinder y el agua estaba contaminada por materia fecal, los niños llegan y se ponen ahí en la llavecita y empiezan a tomar, es un kinder, y resulta ser que empiezo a tener casos de hepatitis. Y ahí se van distribuyendo en el tiempo. Por eso esto es bien importante. El orden cronológico. Tiempo. Pueden ser en meses, pueden ser en años, pueden ser en días o pueden ser en horas. Esos cuadros de intoxicaciones alimentarias, la intoxicación alimentaria es precisamente, no es al que le salen ronchas y resulta ser de que porque comió. La intoxicación alimentaria es un cuadro diarreico agudo, normalmente causado por estafilococo y se da en horas. O sea, se da y grupos grandes, ¿no? Se fueron a la fiesta y lo último que se partía era el pastel y ahí están todos. Una temporada de calor, el pastel estuvo ahí 3-4 horas porque estuvieron bailando, estuvieron comiendo y resulta ser de que el último, todos, ¿no? Están gritando que quieren pastel y estaba lleno de moscas. Y las moscas, pues, son fumites que llevan ahí y resulta ser que llevan materia fecal. Y empiezan a presentar cuadros de vómito y diarrea gran parte de los que acudieron a esa fiesta. Entonces tengo un brote, porque no lo esperaba yo. Y la otra, pues un brote de intoxicación alimentaria. Y entonces hay que manejarlo. Y eso es a lo que voy. Cómo esa patología se dio en horas, cómo la hepatitis, el ejemplo, se dio en días, en meses, y algunas, por ejemplo la lepra, tiene un periodo de incubación mucho más largo, se dan hasta cierto punto en meses o en años. Entonces, eso es lo que vamos relacionando. Y lógico, también tendencias cronológicas de la morbilidad y mortalidad. O sea, esto es un ejemplo, ¿no? Número de casos de dengue reportados en Nicaragua en el 2000 y vean cómo va, aquí estaba controlado y resulta ser de que se empieza a salir de control de manera exponencial. Esto mismo hemos vivido con COVID, ¿no? Es una forma de ir viendo, el año tiene 52 semanas epidemiológicas. O sea, el 2021 tuvo 52, el 2022 va a tener 52 semanas epidemiológicas. Y aquí es donde uno va vigilando precisamente las patologías. Lugar, distribución por zonas, regiones, países o continentes. Comparaciones internacionales, características del ambiente, hogar y trabajo y estudios de inmigrantes. Y pues es bien importante, ¿no? O sea, fíjense algo que nos ha pasado. Y nos pasa, les pongo el ejemplo de dengue. Resulta ser que el corredor donde se nos prendió dengue fue en lo que es el Tehuacán, Chilag, Altepeji, Ajalpan, Coscatlán, San José Miahuatlán. Importantísimo, todo ese corredor. Y entonces, persona que venía con fiebre de Coscatlán, de San José Miahuatlán, de Chilag, de Altepeji, de Santa Cruz Acapa, a Tehuacán, lo consideramos altamente sospechoso a dengue, persona que tenía fiebre y dolor de cabeza. Y más sin embargo, de este lado, de la salida hacia Madero, hacia Tepanco, hacia lo que es Tlacotepec de Benito Juárez, no tuvimos casos. Por eso es bien importante preguntar dónde vive usted o de dónde viene, porque es bien importante. Vean, ya asociábamos allá y decíamos, ¿de dónde viene? De Coscatlán. ¿Y qué trae? Trae fiebre y trae dolor de cabeza y trae escalofríos. Y estábamos en el pico de lo que era el brote de dengue, pues decían, pues es un caso más de dengue.
Y cuando nos decía, ¿de dónde viene? Trae fiebre. ¿Y de dónde viene? De Tlacotepec. Híjole, pues ahí no teníamos. Entonces, eso es la importancia que describe aquí, o que menciona, la distribución por zonas o regiones, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que el paludismo se da en X regiones, que también el dengue se da en otras regiones. Todas las patologías que podemos estudiar, es importante precisar en el lugar en el que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuentan mucho las características del ambiente. También si es en el trabajo, también si es en el hogar, o si, por ejemplo, ahorita, cuando esto no se ve, ¿no? Pero en las caravanas migrantes, el sector salud siempre está alerta. Siempre, independientemente de que migración vaya también, ¿no? Pero bueno, el sector salud siempre está alerta porque se pueden introducir al territorio nacional patologías que no las tenemos. O sea, los migrantes, y con todo respeto, muchos de ellos no vienen sanos, ¿no? O sea, traen patologías ya que las vienen arrastrando, las introducen al país y empezamos a tener otros nuevos casos de enfermedades que no las teníamos. Yo recuerdo que en qué año se realizó un mundial de fútbol que fue juvenil a nivel Puebla. Puebla fue la sede. Era un mundial de fútbol, sub-17 creo que fue, algo así. Pues nos llegaron países, pues un mundial, imagínense, ¿no? Franceses, italianos, hondureños, mexicanos, una mezcolanza. Pues casi estábamos ahí nosotros encuartelados porque teníamos que hacer acciones de vigilancia de todo tipo, porque teníamos introducidos en el país una población que venía de diferentes países y que nos podían prender en cualquier rato cualquier enfermedad que no la teníamos. Eso es lo que hace el sector salud. Lo mismo sucede en todos los países donde hay Juegos Olímpicos, donde hay mundiales de fútbol, o sea, su sistema sanitario se pone en alerta máxima. Eso es lo que se hace, ¿no? Independientemente de la organización, ¿no?, de esos eventos, pero nosotros como sector salud tenemos que estar muy al pendiente porque en lo epidemiológico, porque pues precisamente se nos pueden prender patologías que no las teníamos o introducir patologías que efectivamente estaban en control, entre comillas, con nosotros, ¿no? Este es uno de los mejores autores que ha estudiado esto del sistema epidemiológico, es John Snow. Ahorita vamos a ver, creo que tiene la explicación acá. Y la persona, distribución por grupos poblacionales y sexo, ¿no? Sabemos muy bien que algunas patologías afectan a X raza, lo más común, como mexicanos, y todos lo sabemos. ¿Qué nos afecta como mexicanos? La diabetes. O bueno, la diabetes, ¿no? O sea, pues, ¿cómo se llama? El infarto, la diabetes mellitus, por la carga genética, principalmente. O sea, la raza cuenta muchísimo para tener ese tipo de patologías en México. Entonces, ya ser mexicano simplemente ya tienes riesgo, en primera, de padecer diabetes o hipertensión, el ser mexicano. Entonces, porque nuestra raza cuenta, ¿no? Tenemos esa carga genética, ¿no? Lo mismo está pasando con cáncer de mama, lo mismo está pasando con cáncer de cervix, que nuestra genética cuenta mucho. Y esto es precisamente algo que es bien importante, de dónde viene, a qué se dedica, ir viendo eso, precisamente las tres variables. El tiempo, ya lo hemos mencionado, cuál es el periodo exacto del evento, el lugar, cuál es la distribución, por residencia, por área de trabajo, por servicio de hospital, y de persona, cuáles son las tasas de ataque por edad y sexo. ¿Cuál es el periodo probable de la exposición? Y esto es precisamente en el estudio de los eventos epidemiológicos, ¿no? ¿Cuáles son las tasas? Vamos a ver más adelante qué es una tasa. ¿Cuál es el tipo, fuente o propagación de la infección? Implementación de algunos programas precisamente para el control
y qué características de los casos son diferentes a las poblaciones en general. Bueno. Uh-huh. No, yo hablé con el doctor y le dije que primero le vamos a hacer la química sanguínea y ya después vemos si lo trasladamos. No, él sabe muy bien de que le tengo que hacer la química sanguínea, por favor. ¿Va? Vale, hasta luego. Y esta es la segunda etapa. Yo identifico las causas y busco por qué fue y cómo fue y los efectos que tuvo, ¿no? Y se elaboran hipótesis explicativas, ¿no? ¿Se acuerdan de la localidad de Wuhan, de China? Y entonces empezaron a decir, y todos empezaron a ver que lo que consumían, yo no sé quién de ustedes ya fue a Wuhan, pero en lo personal yo no, pero nos llegaban las noticias de que en la localidad consumían animales exóticos. Y entre ellos decían que era el murciélago. Empezaban a hacer esta etapa analítica, a tratar de describir por qué y cómo fue. Y lógico, los efectos que nos dio, ¿no? No sé si recuerden, si les tocó vivir la pandemia de influenza, que en aquella ocasión se consideraba que era una mutación del puerco al humano en cuanto al virus de la influenza. Y resulta ser que una matanza de puerquitos, híjole, no había carne de puerco, porque todo el mundo decíamos que el puerco era el causante de la influenza. Y entonces, pues, los carniceros, los que se dedican a la matanza, a la crianza y al expendio de la carne de puerco, pues sufrieron, híjole, de manera importante, porque todos decían que era el puerquito, ¿no? Y lo mismo pasó acá. Lo bueno es que nosotros no comemos murciélagos, pero allá, el que los vendía, pues imagínense cómo quedó, ¿no? El que vende gatos o perros, no sé qué tanto vendan allá, que es común comérselos allá. Y entonces eso es lo que se trata de describir, la etapa analítica, el por qué fueron las causas y los efectos que causó. Y hay una etapa de verificación de la validez de las hipótesis, pero aquí sí entra la estadística, podemos hacer diferentes tipos de que va a hacer la epidemiología. Y hay tipos. ¿Sí me escuchó? No, se quedó súper trabado, doctor. A ver, déjenme conectarme al... Es que estoy aquí en... ¿Ya me escuchó? Ya, doctor. Ya. Es que no tenía el cable de red conectado, pero bueno, ya lo conecté. Entonces ahora vamos a ver, y estos son bien interesantes. Fíjense, vamos a empezar a ver conceptos de lo que es lo epidemiológico. Y ahora sí van a ir escuchando algunos conceptos que los usamos comúnmente, ¿no? ¿Mande? No se ve su pantalla. Dejé de presentar. Sí. Ahí está.
Ya se ve. Ajá. Entonces, estos son ya algunos conceptos que les comentaba yo. Van a estar escuchando. Ahora ustedes ya los pueden empezar a dominar y empezar a hablar precisamente de ello, ¿no? ¿Qué es un agente? ¿Qué es un caso? ¿Qué es un caso sospechoso? ¿Un caso probable? Y entonces a veces decimos, es que es el agente, ¿no? Pero bueno, entendemos por agente a la entidad biológica, física, química, psicológica o social, la cual en interacción con otros factores de riesgo del huésped y del ambiente es capaz de causar daño a la salud. Vamos a ver que la gente, o sea, no necesariamente como estamos acostumbrados es hablar de una bacteria, de un virus o de un parásito. O sea, puede ser físico, por ejemplo, la electricidad, y yo agarro y me electrocuto, pues es un agente que me causa un daño. Químico, ustedes conocen infinidad. Psicológico o social, la cual en interacción con otros factores de riesgo del huésped y del ambiente es capaz de causar daño. Estado inmunológico, por ejemplo, en el huésped, ¿no? ¿Qué es un caso? Para efectos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el estudio de los padecimientos o eventos o lo que son objetos de vigilancia se dividen en caso sospechoso, un caso probable, un caso confirmado, un caso compatible y un caso descartado. Bien importante, nunca mencionen ustedes, es que sarampión, un ejemplo, ¿no? Y es algo que dicen comúnmente. Ven un paciente que presenta ronchitas, llega al consultorio y el primer diagnóstico es sarampión. Eso es lo que no debemos de hacer, porque de acuerdo a estas definiciones, pues tengo un caso sospechoso o un caso probable. ¿Cuándo lo tengo? ¿Cuándo lo puedo dar por hecho? Cuando lo tengo confirmado. Y vamos a ver que la confirmación es por laboratorio. Cuando yo le determino a alguien, estoy ante la presencia de un caso de hepatitis, es porque yo le hice una prueba y resulta ser que le estoy entregando un resultado positivo. Me tocó ahí ir a una escuela cercana porque me habían reportado 2 casos de hepatitis. Entonces llego y me dice la maestra, véalos, están amarillos, es hepatitis. Pues ¿cómo le explico, no? Estas definiciones. Entonces, pues sí, estaban ictéricos, pero yo no puedo dar la confirmación hasta no tener un reporte de laboratorio. Lo mismo sucede, por ejemplo, algo común, ¿no? En el cáncer, ¿no? Pues es cáncer, yo considero que es cáncer. Sí, pero si no tengo un estudio histopatológico, el patólogo me diga esto es cáncer, tampoco puedo decirle a la paciente que lo tiene. Entonces, es importante irlos dominando porque aquí dejamos de cometer muchos errores, ¿no? Y porque muchas de las situaciones en medicina pueden ser de tipo legal, principalmente. Vean, el caso sospechoso, persona en riesgo que por razones epidemiológicas es susceptible y presenta sintomatología inespecífica del padecimiento o evento bajo vigilancia. Presenta signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Sin prueba de laboratorio alguna que demuestre la infección. Puede ser una prueba negativa, inexistente o pendiente. ¿Cuál sería un ejemplo de estas? Perdón, Bueno, buenos días. No, el chofer apenas, son 7:30, jefa. El chofer sale de jurisdicción. No. No ha venido, no ha ido. Ahorita lo checo entonces, deme unos minutos. Por favor, ahorita yo lo localizo. Por favor. Gracias. Ahorita lo checo, jefa, gracias. Vean, desde temprano ya hay que estar aquí coordinando. Entonces, un ejemplo, cuando decimos, tengo un caso sospechoso de COVID,
¿Cómo es eso? Cuando creemos, debido a su sintomatología, que la persona tiene COVID. Ajá, pero yo creo que COVID es lo más de moda, ¿eh? Ya ustedes deben de pensar o de suponer o de sospechar cuáles son los datos clínicos. Porque tiene tos, dolor de cabeza. Ajá. ¿Qué más? Fiebre mayor de 38 grados. Eso es a lo que voy. Estamos estudiando medicina, chicos, ¿eh? Muy bien. A la señora de enfrente que no estudia medicina, sí le voy a aceptar que me diga que le duele el pie y piense que es COVID. Nosotros estamos estudiando medicina, entonces, sí, la definición operacional dice que toda persona que se presente con fiebre, tos y o dolor de cabeza es sospechoso a COVID. Entonces, de ustedes, ahorita actualmente con la variante ha cambiado un poco la sintomatología, no nos han dado la nueva definición operacional, pero pues muchos de los que ahorita están, quien no pudiera tener tos, y no pudiera tener algún cuadro que consideremos que es sospechoso a COVID. ¿Por qué no le digo que tiene COVID? Pues porque podría ser otra enfermedad, por ejemplo, algo, nada, A ver quién me dice otra cosa. Porque también tendríamos que hacer otro tipo de estudios para confirmar que es COVID. Ándale, ahora ya me comprendiste. Exactamente, ¿por qué no tengo una prueba que le diga que lo tiene? Porque si lo descarto, entonces ahora por ahí va a entrar la otra definición. Es un caso descartado, ¿no? Si tengo una prueba negativa, pues le puedo decir que es un caso descartado, ¿no? A ver, permítame un minuto. Perdón, es que querían consulta ya tan temprano. Muy bien. Entonces, ahora vamos comprendiendo eso, ¿no? Un caso probable, vean, ya se acerca mucho más a lo que es un caso confirmado. Persona que presenta signos o síntomas sugerentes de la enfermedad o evento bajo vigilancia, presenta signos y síntomas compatibles con la enfermedad y pruebas de laboratorio que, aunque no sean concluyentes, indican la presencia de una infección reciente. Por ejemplo, una prueba serológica, una IgG, que estoy midiendo anticuerpos. Estoy ante un caso, en un momento dado, probable. Y el caso confirmado, caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares o aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propias del padecimiento de evento bajo vigilancia, así como vigilancia epidemiológica. Hay un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero es asociación epidemiológica. Y vamos cerrando. El caso sospechoso es el que reúne criterios. Un ejemplo, fíjense, yo tengo fiebre nada más y tengo dolor de cabeza. ¿Soy sospechoso a qué? Dengue. Dengue. ¿Qué otra? Zika. ¿Perdón? ¿Podría ser Zika? Zika, sí. Podría ser influenza, podría ser COVID.
Entonces estoy ante la sospecha, por eso dice es un caso sospechoso. Tiene hepatitis, ¿no? Un ejemplo, está amarillo, le duele el flanco. Empiezo a sospechar, ¿es una colestasis o tiene hepatitis? Le hago unas pruebas de funcionamiento hepático o le hago unas bilirrubinas. Me estoy acercando, estoy ante un caso probable. Caso confirmado, pues me dice que tiene anticuerpos precisamente contra la enfermedad. Entonces, es un hecho que prácticamente todas las patologías requieren de una confirmación. Hablando de las infectocontagiosas, bien importante, estamos hablando de epidemiología. Y la otra situación que se da en un momento dado, hay algunas que se salen fuera de, y vamos a ver tuberculosis, un ejemplo. La tuberculosis es una patología infectocontagiosa endémica en México, ya sabemos que es endemia, y que requiere de diferentes estudios para llegar a la confirmación. Entre esas yo puedo hacer una baciloscopía, pero la baciloscopía es el método más rápido que tengo, pero tiene menor sensibilidad y especificidad que una PCR, una reacción en cadena de polimerasa. Pero si a pesar de tener una prueba de ese tipo, una baciloscopía negativa, pero tengo una placa de tórax sugestiva, puedo iniciar tratamiento al paciente. Son de las pocas que se salen fuera de lo que me dice el caso probable, el caso confirmado y el caso descartado. La inmensa mayoría, pues yo envío pruebas para dengue, para Zika, para chikungunya, para influenza, para COVID, tuberculosis, para riqueza, para brucela, para VIH, para hepatitis, o sea, para todos envían muestras para la confirmación. Todas tienen que ser confirmadas. Entonces muchas veces nos detenemos porque mientras no haya una confirmación, pues no podemos iniciar tratamientos en los pacientes. Bien importante, que algo yo les digo incluso a los compañeros médicos, fiebre que no ceda es epidemiológico el asunto. Fiebre que ustedes ya le dieron amoxicilina, penicilina, ceftriaxona, lo que ustedes consideren, y resulta ser que les hablan y no cede, es epidemiológico. Hay que buscarle de las otras patologías que las tenemos, ¿no? Una riqueza, pudo haber sido dengue, pudo haber sido brucelosis, pudo haber sido salmonela, pudo haber sido infinidad de patologías. Y esto es bien importante irlo analizando poco a poco, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, la vamos a dejar acá y nos vemos mañana. El jueves, doctor. ¿El jueves? Muy bien. Entonces los veo el jueves, por favor. Cuídense mucho. Yo creo que sí, mañana. Sí, doctor, mañana es jueves. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos, los veo mañana. Adiós. Bueno, doctor, Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.